¿Cómo se comporta el movimiento de una masa que oscila suspendida con un hilo en un punto? ¿Qué pasa con el periodo de la oscilación si se cambia la longitud del hilo? ¿Cómo se ve afectado el comportamiento de dicho movimiento cuando el ángulo de oscilación tiende a cero? Para responder estas preguntas debemos tener en claro qué es el movimiento. El movimiento es el cambio de la posición de un cuerpo con respecto al tiempo. El movimiento puede ser periódico, el movimiento periódico puede ser oscilatorio y el movimiento oscilatorio puede ser vibratorio. Al movimiento que describe una masa suspendida en un punto bajo la acción gravitatoria se le llama movimiento pendular o péndulo. Y se conoce como péndulo simple a la idealización de un péndulo con el siguiente estado. El hilo del cual se suspende no tiene masa, no se estira ni se suelta. El objeto suspendido es un punto de masa. El movimiento solo ocurre en dos dimensiones, X y Y. El movimiento no pierde energía por la fricción del aire, el campo gravitacional es uniforme y el soporte es fijo. En un péndulo simple, si desplazamos la masa m de su punto de equilibrio E en un arco S de radio L y ángulo A, y luego la abandonamos partiendo de un estado de reposo, el péndulo oscilará en un plano vertical bajo la acción de la gravedad y las oscilaciones tendrán lugar a lo largo de un arco 2S de ángulo 2A y radio L. Ahora vamos a analizar las siguientes magnitudes físicas del movimiento de un péndulo simple. El comportamiento de la posición angular de la masa m se representa en esta gráfica y está descrito por la ecuación de posición de movimiento armónico simple, en la forma θ en función del tiempo es igual al producto del ángulo máximo por el seno del producto de la velocidad angular por la diferencia del tiempo y la fase inicial, donde la velocidad angular está en la forma la raíz cuadrada del cociente de la gravedad entre la longitud del hilo. En la ecuación de posición de movimiento armónico simple, no importa si se usa seno o coseno, mientras se opere correctamente la fase inicial. La razón de cambio de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. El comportamiento de la velocidad como movimiento armónico simple de la masa m se representa en esta gráfica y está descrito por la ecuación de velocidad de movimiento armónico simple en la forma velocidad en función del tiempo es igual al producto de la velocidad angular por el ángulo máximo por el coseno del producto de la velocidad angular por la diferencia del tiempo y la fase inicial. También existe una razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo y es la aceleración. El comportamiento de la aceleración como movimiento armónico simple de la masa m se representa en esta gráfica y está descrito por la ecuación de aceleración de movimiento armónico simple en la forma aceleración en función del tiempo es igual al producto de menos la velocidad angular al cuadrado por el ángulo máximo por el seno del producto de la velocidad angular por la diferencia del tiempo y la fase inicial. Ahora veamos cómo se comportan estas magnitudes físicas en los siguientes experimentos. Ahora tenemos que la ecuación del periodo está escrita de la siguiente manera. El periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda sobre la gravedad. Y si el ángulo fuera mayor, el periodo para estas magnitudes físicas es igual a pesar de que este experimento se realizó con un ángulo de 10 grados. Entonces, ¿pasará lo mismo con un ángulo de 30 grados? Con esto podemos evidenciar que a mayor longitud mayor es el periodo de oscilación y a menor longitud menor es el periodo de oscilación. Esta relación se conoce como la ley de longitudes de péndulo simple. Se preguntarán, ¿por qué usamos las ecuaciones de movimiento armónico simple para analizar un péndulo simple? Primero debemos tener en cuenta que un movimiento armónico simple es un movimiento vibratorio, es decir, un movimiento rectilíneo simétrico a un punto de equilibrio. Teniendo en cuenta esto, podemos observar en el diagrama que conforme a la posición angular se hace más pequeña, también se hace más pequeña la variación de la componente en y de esa posición.
porque seno de x se aproxima a x en ángulos pequeños. Y por ende, el recorrido que forma un arco empieza a parecerse a un segmento de recta, configurando así un movimiento rectilíneo, oscilatorio y periódico. El error para seno de x aproximado a x, es decir, la posición, excede el 1% después de los 14 grados sexagesimales, es decir, 0,244 radianes. Así, concluimos que el movimiento de la masa m configura un movimiento periódico porque su estado se repite exactamente en intervalos regulares de tiempo, y un movimiento oscilatorio porque es la posición de la masa m que se repite simétricamente con respecto al punto de equilibrio E. Además, el periodo es directamente proporcional a la longitud del hilo que sujeta al cuerpo de masa m en un movimiento de péndulo simple. De igual manera, en el movimiento pendular, solo cuando el ángulo en que se hace oscilar la masa tiende a cero, es que este ángulo, su recorrido angular y su recorrido horizontal se aproximan. Por ende, tiende a comportarse como un movimiento oscilatorio rectilíneo o vibratorio, y como de por sí ya es periódico y oscilatorio, cumple las cualidades del movimiento armónico simple. Y finalmente, en los primeros 10 segundos de los experimentos, la fricción ejercida por el aire sobre el cuerpo genera una desaceleración desapreciable. Cuando se expone el cuerpo a mayor fricción del aire, como en oscilaciones con ángulos grandes, la desaceleración es más apreciable que en ángulos pequeños.